Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 5. Milagros alrededor del lago. Muchos de nosotros decimos desde que encontré a Jesús, pero ¿cuándo es que tú has buscado a Jesús? ¿En qué momento es que el ser humano busca de Jesús? ¿Sabes? Muchos de nosotros buscamos a Jesús cuando parece que todo está perdido, cuando la salud ya no es buena. Y entonces, como ya no hay a dónde ir, a dónde buscar, buscamos de Dios. Triste, ¿no? Pero es una realidad. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido, que al estudiar nuestra lección usted nos pueda dar sabiduría y que podamos entender el mensaje que usted tiene para nosotros. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Ah, el ministerio de Jesús ah, estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago, de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho en su alrededor. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de vida de quienes habitan ahí cerca. Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma hablando al viento y a las olas en Marcos 6. Las características generales de esta historia dramática consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Sí, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Es interesante, porque Jesús, desde aquí, de lo que llevamos hasta la lección número 5, encontramos que ningún ser humano dice o afirma quién es Jesús. Nadie ha reconocido a Jesús, solamente los demonios. Entonces es interesante que lo que vamos a estudiar es lo que Jesús puede hacer. Es el que puede calmar una tormenta, es el que puede restaurar la vida de un endemoniado, es el que puede sanar a una mujer que simplemente toca su manto, es el que puede resucitar a una niña de 12 años y también es el que puede alimentar a 5,000 personas con unos panes y peces, y es el único que puede caminar sobre el mar. Entonces, nosotros tendríamos que saber quién es Jesús. Realmente, ¿quién es Jesús para ti? En Marcos 4, 35 al 41, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando Jesús le dice que vayan, después de una larga jornada, Jesús está cansado. Y cuando entran al mar, ellos conocían el mar. Ellos eran pescadores. Y ellos estaban remando. Y aquí es algo, una lección que nosotros tenemos que aprender. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. No podemos pensar también que nosotros lo sabemos todo. Quizás tú llevas mucho tiempo en la iglesia y quizás has leído 10, 20, 30 veces la Biblia. Sí, pero
todavía hay cosas que aprender. Hay muchísimas cosas que aprender. Y yo te aseguro que nunca vas a dejar de aprender. Entonces, Jesús, Jesús como que les amonesta, les regaña, ¿no? Les llama la atención que cómo es posible que ellos no puedan tener ni siquiera un poquito de fe. Lo más importante en la vida espiritual, en la vida del ser humano, es la fe. Pero Jesús le dijo que, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué temen? Claro, muchas de las veces nosotros podamos llegar a pensar que Jesús está durmiendo, que Él no escucha tus oraciones, pero Jesús está atento. Solo quiere ver hasta qué momento tú vas a clamar a Él. Muchas de las veces puede ser posible que tu barca se esté hundiendo y tú crees que puedes solo. Te vas a hundir, vas a perecer. Pero es porque tu orgullo no te deja mirar hacia arriba y clamar al único que puede restaurar, al único que puede calmar. Entonces, lo interesante es que ellos van en una dirección y terminan en otra dirección. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, podemos mirar un poquito. Es decir, la aparición de Dios o uno de sus ángeles estuvo de estos eventos tiene comúnmente 5 características: la demostración del poder divino, el temor humano, la exhortación, no temas, las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron. 5, la respuesta humana a la revelación. 4 de estas 5 están presentes en esta historia: la acción de calmar la tormenta en la demostración del poder divino. Solamente Dios puede calmar esa tempestad. Por eso ahí en Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no se manifieste en la presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. También algo que nosotros podemos tomar en cuenta, esto es muy importante, lo que dice Salmos 46, 1, 2 y 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Verdad? Entonces, podemos saber que Dios sigue en el control. Y en Marcos 5, del 1 al 20, es interesante. Cuando vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca enseguida, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre a un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio que Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos haciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar, en un peñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en juicio cabal, y tuvieron miedo.
Y le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de su entorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Punto número 1 para analizar. Tú vas en una dirección y de repente tomas otra dirección. Mira, el enemigo quiere destruir. Y de todo eso malo que aconteció, ellos salieron a otro lugar al cual no iban. Pero si Jesús permitió eso, es porque allá había una necesidad. Y entonces podemos darnos cuenta que Jesús está en el control de todo. Maravilloso. Esta historia nos llama la atención porque, primero, ¿dónde habitan estos seres humanos? Estos dos hombres. Allá, en los sepulcros. ¿Quién es su familia? Yo no sé. Pero no pueden estar en casa porque los atormenta el demonio. Entonces, ellos tienen que estar en los sepulcros, abandonados. Y eso no es solamente eso, sino que te puedes dar cuenta de que se están destruyendo su cuerpo ellos mismos. Se están destruyendo la piel a causa de todo lo que les acontece por los demonios. Mas sin embargo, también podemos analizar que Jesús tuvo compasión de ellos. Él sabía que no podía acercarse porque además estaban en los sepulcros, eran inmundos. Lo dicen ahí en el libro de Números 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y en Números 19:16, cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo y algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y él estaba en los sepulcros. También en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 7, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Todo ese entorno que rodea a Jesús, todo es inmundo. Los cerdos son inmundos. Pero ¿por qué Jesús permitió que estos demonios entraran ahí, a los cerdos? Y sabes, lo interesante es que Él restauró la salud de estas personas. Ahora, cuando la gente se entera de que Jesús ha restaurado la salud de estas personas, están pensando, están tristes, quizás por toda la pérdida que ha ocurrido. 2,000 cerdos muertos. Y entonces no hay ganancia, todo es pérdida. ¿Y por qué nosotros, los seres humanos, nos enfocamos solamente en lo material y dejamos a un lado lo espiritual? ¿Qué es más importante para ti? ¿Los cerdos o tu salvación? Porque Marcos dice que le rogaban: por favor, vete, aléjate de nosotros, no queremos saber nada de ti. Y tristemente hoy en día ocurre lo mismo. Hay muchas personas que no abren su corazón a Jesús. Yo no quiero nada con Jesús. Sí, yo te entiendo. Porque cuando tú tienes dinero, tienes trabajo, tienes salud, tienes carro y tu familia está bien, ¿para qué necesitas a Jesús? Triste, ¿no? Pero es una realidad. Lo mismo que sucedió en el tiempo de Jesús es lo que ocurre ahora. Entonces, nosotros tendríamos que analizar lo que está sucediendo aquí. Es interesante porque también este hombre quería ir con Jesús. Pero Jesús le dijo: no. Tú no puedes. Yo sí te puedo llevar, pero yo te necesito aquí. Yo necesito que tú seas ese predicador que yo necesito en este lugar. Y ahí podemos mirar que los primeros 2 misioneros quedaron ahí y empezaron a predicar el evangelio.
Y es maravilloso que después Jesús regresa ahí y se queda por 3 días predicando el evangelio. ¿Te imaginas? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la mejor predicación. Cuenta lo que Jesús ha hecho en tu vida. A veces nosotros estamos más preocupados por otras cosas que por contar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Los asombrosos de los demonios sabían exactamente quién era Jesús. Y también conocían su impotencia frente a la razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera lo que le pedían, que lo echaran a los puercos. El mandato de Jesús a los espíritus malignos abandonaron sus víctimas, dejándolas sentadas en calma a los pies del Señor, sumisas, inteligentes y afables. Pero a los demonios se les permitió despeñar una manada de cerdos en el mar, y los habitantes de Gadara estimaban de valor sus puercos que las bendiciones de Dios había hecho. Entonces le rogaron que se fuera. Tal vez estaban preocupados por las pérdidas. Los que habían, ¿sabes qué es interesante esto? Esto a mí me gustó. Yo quisiera que tú pusieras un poquito, que escucharas esto. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser conductos de luz, mensajeros del Hijo de Dios. Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudió a él, y durante 3 días miles de habitantes de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación. Es lo mismo. ¿Sabes por qué te está llamando Jesús? Sí, ¿sabes por qué te llama? Porque Él te necesita. Muchas de las veces nosotros somos esas personas que causamos tanto daño a las personas. Y es por eso que algunas personas dicen, no se va a componer, no tiene ninguna posibilidad de que se salve. Sí, para el ser humano sí, pero para Dios es diferente. ¿Qué posibilidad tenían estos endemoniados de ser salvos, de ser limpios? Ninguna, cero. Pero ahora cuando ellos claman a Jesús, su vida es transformada. ¿Sabes lo interesante de esto? Es todo lo que Jesús puede hacer en tu vida. Y es por eso que Jesús no vino a salvar solamente a uno. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Es por eso que Él estuvo dispuesto a dejar toda la gloria en el cielo por venir a salvarte a ti y a mí. Y más sin embargo, muchas de las veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Triste. También podemos mirar ahí en el libro de Marcos capítulo 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Los dirigentes de la iglesia no lo querían a Jesús. Quizás esta es una excepción. Sabes que todos podían tener, y en ese momento, la oportunidad, al igual que ahora. Los líderes de la iglesia no aceptaban el mensaje de Cristo. Pero este hombre llega a Jesús. Él creía. Y le dice él: mi hija está atormentada. ¿Qué padre no sufre cuando su hijo está enfermo? Terrible la enfermedad, ¿no? Hoy en día se ha multiplicado la enfermedad. Y desafortunadamente, hoy, cada día mueren personas a causa de tanta enfermedad. Seguimos leyendo. En Marcos 5, 24 al 34, pero hubo una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre le secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había sido
salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba hacia alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que a ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Podemos mirar que esta mujer había gastado todo lo que tenía. 12 años. Probablemente que tú dices 12 años es rápido. Pero cuando tú estás enfermo por 12 años, es más. Cuando tú estás enfermo tan solo 2, 3 días, o cuando si te dio el COVID, te dijeron que 40 días, eso para ti fue una eternidad. Y tu salud estaba en peligro, podías vivir o podías morir, estaba en juego. ¿Me entiendes? Pero esta persona estaba abandonada porque en ese tiempo también todos los que tenían flujo de sangre eran inmundos. Esto nos lleva a pensar por un momento que esta mujer vivía sola en alguna casita por ahí, abandonada. Y probablemente que esta mujer había buscado la ocasión de acercarse a Jesús, pero siempre que iba a Jesús la multitud no lo dejaba. Y hoy en día muchas de las veces la multitud no deja que la gente venga a Cristo. Pero lo maravilloso es que ella dice: si tan solo yo tocara el borde, tantito su manto, yo sé que voy a hacer eso. Porque su fe es grande. Esta mujer podría, cuando Jesús le hace la pregunta ¿quién me ha tocado?, podría ella haber dicho: yo me voy, al cabo que ya sané. Como los 9 leprosos, ¿te acuerdas? Que cuando se vieron sanos no les interesó quién los había sanado. Solamente querían disfrutar de la vida, solamente uno regresó. Pero ella dijo: yo soy. ¿Cómo no agradecerle a Dios cuando ha hecho un milagro tan grande en tu vida? Y la historia sigue, ¿no? Cuando Jesús sigue caminando al 35, al 43, mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Creo que es algo difícil, ¿no? Es algo difícil cuando tú estás pidiéndole a Dios que restaure la salud de ese ser que tú amas y de repente te dicen: ha fallecido. ¿Cómo te sientes? Sabes que no hay palabras para descifrarlo. Cuando tú, lo que más amas, se ha ido, ¿cómo te sientes? No hay palabras. Probablemente que Jairo no tenía palabras hoy. No dice la historia, pero yo estoy seguro que él lloró. No dice la historia tampoco, pero yo estoy seguro que él estaba sufriendo ahora doblemente. Porque él quiso ir a Jesús quizás antes. Porque cuando él va y busca a Jesús es porque quería lo mejor para su hija. Y hoy cuando le dicen: ¿sabes qué? Ya no lo molestes porque tu hija ha muerto. ¿Para qué lo molestas al maestro? Pero entonces sucede algo extraordinario. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron, se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Sabes? Yo a veces me quedo pensando, ¿por qué tanta incredulidad en el ser humano? ¿Por qué tanta incredulidad en nosotros? Estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo y la gente no creía. Se burlaban de él. Y es triste cuando tú predicas el evangelio y se burlan de ti. Lo que ellos no saben es que no se burlan de ti, sino que se burlan de Dios. Pero así es este mundo. No podemos hacer más. Sabes, también lo interesante que esta mujer tenía 12 años sufriendo y esta niña 12 años viviendo. Qué maravilloso, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo tienes tú sufriendo, cuánto tiempo estás llorando. Solo ve a Cristo. Él es el único que puede restaurar tu vida. En Marcos 6, del 1 al 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor y enseñando. ¿Por qué Jesús hizo tan pocos milagros allí en Nazaret? No es porque él haya querido, sino porque la gente no creía. Y ese es el problema también hoy en día. Cuánto gusto no nos diera, ¿no? Que cuando tú predicas, a tu familia aceptara, tus amigos aceptaran, pero no es así. A veces tus peores enemigos son tu familia, y desafortunadamente, pero es una realidad. Los peores enemigos de Jesús eran su familia. Ellos no creían. En Marcos 6, 7 al 30, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni una alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzase sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, poseed en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no reciben ni oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de sus pies para testimonio de ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban los hombres y se arrepentían y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, pero por eso actúan en esos poderes. Otros decían es Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo, santo, y le guardaba a salvo. Oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaban de buena gana.
Pero venido el día oportuno que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes lo que estaba con él en la mesa, y al rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pides? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de sus guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús manda antes a sus discípulos? ¿Por qué? Porque Jesús no quería que estuvieran en la ciudad cuando Juan el Bautista muriera. Probablemente que se iban a desanimar. Pero ¿te imaginas el precio que hay que pagar por decir la verdad? Que aquellos que tú les estás diciendo la verdad se convierten en tu enemigo. Ahora, podemos mirar que decían ellos temían, pero realmente no temían. No tenían temor de Dios. Y podemos darnos cuenta que cuando ellos regresan allí en el libro de Marcos 6:30 al 52 y le cuentan todo lo que ellos habían hecho, entonces Jesús sabía que ellos se sentían con poder y le dijo: descansen. Cuando Él los manda a descansar, en el versículo 31, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron hasta ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiese delante de él, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes cuando estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué Jesús los mandó también ahí a la barca? Porque ellos dijeron: este es el rey que estamos esperando. Dijo Jesús: no puedo permitir eso. La multitud quería hacerlo rey, pero él no vino a ser rey de esta tierra. Él es el rey de todo el universo.
Lo interesante también, que aquí todos comieron, se saciaron. Cuando tú sigues a Cristo, Él va a proveer. Por eso David dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Jesús suple las necesidades. Entonces nos damos cuenta también aquí que repartió aún los panes, lo que sobró de las cestas, y le dijo, llévenle a sus vecinos, llévenle a sus amigos. Y de igual manera es el Evangelio. Cuando tú llegas a conocer el Evangelio, tienes que dárselo a tus amigos, a tus vecinos, a todo aquel que esté interesado. ¿Por qué ahora ellos que conocían todo ese lugar ahora no podían pasar? Sabes que cuando tú estás enojado no puedes hacer nada. Nada te sale bien. Triste, ¿no? Lo que tenemos que aprender de esta lección es de que no importa tu situación o qué tan grave estés, no importa tu enfermedad, no importa tu clase social, no importa de qué familia seas. Cuando Jesús llama, te llama porque Él quiere transformar tu vida. Él quiere transformar tu hogar, tu familia. Pero cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto. Cada uno de nosotros tiene que dejar lo que está haciendo para seguir a Cristo. A veces nos da miedo, sí. Yo sé que probablemente que te puede dar miedo por guardar el sábado y que vas a perder tu trabajo. No tengas miedo, porque Dios siempre tendrá algo mejor para ti. Dios no falla. Mira, nosotros podemos mirar que ese endemoniado estaban perdidos. Vino Jesús, lo restauró. Estos pescadores aprendieron tantas lecciones aquí como las que nosotros necesitamos aprender. Que aunque la barca se esté hundiendo, el capitán no lo dejará que se hunda, porque Él sigue estando en el control. Aún los demonios, por más demonios que te ataquen, por más enemigos que tengas, sabes, Dios es más grande que ellos. Tu problema al lado de Jesús es así, una nada. Si Él pudo restaurar la salud de esta persona, si Él tuvo el poder para resucitar a la hija de Jairo, ¿crees que no lo puede hacer en tu vida? Claro que sí. Solamente es que necesitamos fe. Que esta lección nos pueda dar esa enseñanza de que necesitamos orar más y pedirle sabiduría a Dios para hacer las cosas de acuerdo a su divina voluntad y no a la nuestra. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? De todo corazón yo espero que Jesús sea el que está en el control de tu vida. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta lección. Si usted pudo restaurar la vida de estas personas, también puede restaurar la nuestra. Confiamos en que un día todo este dolor, el sufrimiento, llegará a su final. Gracias, Señor, porque aun cuando está la necesidad de nuestro alimento, usted provee. Cuando todo parece perdido, ahí está usted. Gracias, Señor, por escucharnos. Le pedimos que nos cuide, nos guarde y nos bendiga. Bendiga a nuestra familia, a nuestros hermanos. Y que nos dé sabiduría para seguir luchando y haciendo su voluntad y no la nuestra. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.